su radiografía de lo que fue la primera derrota de Junior en el campeonato, desde la planificación que nos salió, porque hoy Junior de pronto se ha derrotado de esta manera ante Millonarios. Y para Jimmy, como un referente que estuvo en la cancha durante todo el partido, porque ese buen inicio del equipo, primeros 5 o 10 minutos el equipo presionando, estando en el campo rival, y porque después todo se transforma y de pronto baja 1 o 2 cambios y le permite darle vida a su rival para que al final se vaya victorioso. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, sí, creo que el equipo inició de muy buena manera. Lastimosamente recibimos ese primer gol en el que cambió totalmente nuestra planificación, lo que veníamos haciendo. El equipo no pudo tener esa profundidad que ha tenido en los partidos anteriores, y creo que sabíamos que a pesar de la situación en la que está pasando Millonarios, es un gran rival y que iban a tratar de hacer un partido bueno, un partido que les diera ese cambio que necesitan. Creo que ahorita nosotros pensar en lo que viene. Tenemos un partido el martes. Esperemos que podamos tener una buena recuperación. Buenas noches. Creo que Jimmy ahí más o menos resumió muy bien lo que pienso. Creo que comenzamos muy bien, haciendo lo que habíamos planificado, trabajado, desde la confección incluso del equipo, de poder tener la pelota, de atacar, de presionar tras pérdida, de estar en cancha de rival hasta poder provocar el error y llevarnos nosotros los puntos, ¿verdad? Pero, como dijo Jimmy, ese primer gol nos dolió mucho, se ve, porque creo que fue el primer ataque de Millonarios y fue muy efectivo. Y el segundo ni que hablar. Después intentamos con los cambios revertir, nos fuimos adelante, o sea, con la intención de irnos adelante, ¿verdad? Los cambios fueron todos de corte ofensivo para poder revertir eso. No podíamos pensar en reforzar atrás cuando necesitábamos goles de arriba. Pero tampoco resultaron. Y bueno, sí, a mí me gusta siempre lo digo, ¿no? Lo venía diciendo en casi todas las conferencias. Es muy largo esto y tenemos que corregir errores. A pesar de ganar, a pesar de no perder, 9 partidos invictos llevamos entre Copa y... sabíamos que podía pasar algo así. No lo deseábamos que pasara hoy, ni queríamos que... Uno no quiere que pase nunca, pero en un campeonato tan parejo como el colombiano, se podía esperar en algún momento que nos ocurriera esto. Mejor que nos pase ahora. Lo positivo para mí es que mejor que nos pase ahora y que tengamos el tiempo para corregir y para poner la cabeza en las situaciones que nos hicieron tanto daño y que nosotros nos hicimos daño, ¿verdad? Afrontar este partido, algunas modificaciones, estuviera Paiva en el banco, que no estuviera tampoco enamorado, que pues podía explotar a un jugador de Millonarios que era debutante, que no había tenido ni siquiera minutos en primera división. ¿Cree usted que se equivocó o alguna falla en el planteamiento o en la idea inicial que tuvo de partido, entendiendo que era el primero, el líder contra el último de la tabla de posiciones hasta ese momento? Y para Jimmy, ¿usted cómo vio a los jugadores de Millonarios? Usted bien lo dice y pues sabemos que en el fútbol colombiano hay alguna irregularidad y algunos escenarios como lo del cambio de técnico. ¿Cómo los vio? ¿Los vio más motivados? ¿Los vio metiendo al 100%? Porque se vio que en el físico y en el aguante del partido lo superaron ya para los 90 minutos. Gracias. Contesta. Buenas noches. Bueno, creo que estos partidos a nosotros los futbolistas son los que nos gusta jugar. Lo hablo desde mi punto de vista. Me imagino que será el mismo punto de vista de ellos. Como decía el profe, el fútbol colombiano es muy parejo, independientemente de que hoy se enfrentara el primero con el último. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, ellos con aspiraciones de clasificar, nosotros con la aspiración de seguir arriba en la tabla. Eso es lo bonito del fútbol, siempre te da revancha. Nosotros ya el día martes volvemos a jugar, tenemos que ya pensar y afrontar
ese partido. Después volvemos a jugar en casa. Creo que no tenemos tiempo para quedarnos en este partido. Sin duda que si no salió y si nos vamos derrotados, seguramente yo me equivoqué, no en una sola cosa, en varias. Porque este trabajo mío es así, o sea, tengo que tomar decisiones y ni ganamos porque yo haga los cambios correctamente, pero sí seguramente cuando perdemos, perdemos porque yo los hago incorrectamente. El trabajo tuyo es más fácil, vos te fijás a quién no pongo o a quién no juega y entonces cuando las cosas no salen, seguramente esa es la razón. No es tan simple el fútbol. O sea, es más fácil eso, ¿verdad? Hacer un análisis del partido desde el lugar de que ¿por qué no jugó tal? ¿Por qué no jugó tal otro? ¿Y por qué no jugó tal otro? Ese es facilísimo. Como hago siempre, tengo mi cuota de culpa o de error porque las cosas no salieron. Yo creo que el equipo arrancó muy bien, ¿verdad? O sea, el equipo arrancó muy bien. La efectividad que tuvo Millonarios en el primer carga que nos pasan, prácticamente los teníamos de una mitad de cancha hacia la cancha de ellos todo el tiempo. Eso nos cambió mucho. Eso sí es algo a analizar y algo a mejorar, a corregir. Si no jugó Paiva, si no jugó Enamorados, si jugó Castrillón, si jugó Titi Rodríguez, es una cuestión de decisiones, ¿verdad? Ese sí es mi trabajo. Buenas noches, profe Arias, Jimmy, David Barbosa para SI Noticias Colmundo 1040. Profe, hoy Millonarios plantó un 3 en el mediocampo. ¿Le sorprendió el planteamiento del día de hoy por lo que usted había trabajado esta semana? Y para Jimmy, ¿qué le faltó al Junior de Barranquilla al momento de ingresar al segundo tiempo? Se les vio que tuvieron más la pelota, llegaron más al arco de Guillermo Amores. ¿Qué le faltó a ese Junior de Barranquilla quizás para revertir la situación esta noche? Gracias. Buenas noches. Ser más profundos. Los partidos anteriores habíamos sido muy, muy profundos. Con la pelota el equipo se siente bien, se siente cómodo y habíamos creado muchas oportunidades de gol en los partidos anteriores. Creo que esa fue una de las fallas en el partido de hoy. El equipo hizo lo que se trabajó en la semana, pero no fuimos profundos. Creo que esa es una de las partes que debemos corregir. Nosotros, yo incluso en la semana le decía a mis jugadores, no podemos pensar en qué va a ser Millonarios porque no sabíamos, ¿verdad? Había cambio de técnico, seguramente cada maestrito con su librito tendría otra idea, tendría seguramente el nuevo técnico que analizar quiénes estaban más fuertes porque venían de jugar un partido estresante, muy estresante. Entonces, la verdad no es que me haya sorprendido o no, porque yo pensé más en lo que podíamos hacer nosotros. Y vuelvo a insistir, yo creo que el equipo se paró bien en cancha y terminamos mucho peor de como empezamos, ¿verdad? A raíz de los goles y de los cambios que después hicimos para poder recomponer, ahí sí terminamos peor de lo que comenzamos. Cuando comenzamos el partido nosotros creo que tuvimos un muy buen desempeño para lo que esperábamos y nos faltó profundidad. Nos faltó, la profundidad tiene que ver con crear chances de gol, con hacerle daño al equipo, ¿verdad, rival? Nosotros lo teníamos dominado, pero nunca le hicimos daño. Y ese fue nuestro mayor pecado. Buenas noches, profe. Jimmy, Camilo Robles del Deportivo. Profe, usted ya bien lo decía ahorita que una caída puede pasar en el fútbol, una derrota, y pues en el papel uno diría que el arranque del Junior no da para pensar que eso pase de ahí, pero ¿cuál va a ser esa autocrítica, ese trabajo que se venga para nuevamente enderezar el camino tanto en Copa y en Liga? Y para Jimmy, ustedes que son los que viven pues el fútbol dentro de la cancha, ¿fue más virtud de rival o errores suyos el no poder desplegar el buen juego que venía mostrando Junior hasta el momento? Gracias. Bueno, en el fútbol tiene un poquito de todo. Creo que a pesar de lo que
lo que fue el resultado, nosotros gran parte del partido dominamos, tuvimos la pelota. Si tú dices que fueron errores de nosotros, creo que en los goles sí. Creo que ellos tuvieron 3, 4 llegadas y nos hacen 3 goles. Entonces creo que son más errores de nosotros, sin quitar lo que ellos hicieron. Por eso te digo que hay un poco de ambas. Ya nos toca pasar la página, pensar en Copa, que es el partido próximo que tenemos. La autocrítica en el jugador normalmente y en el técnico, por lo menos desde mi parte, siempre existe. Lo primero que uno se cuestiona cuando termina un partido de esta índole así que perdés, ¿qué hice mal? Por lo menos en mi caso, ¿qué hice mal? Y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver y encuentro 1000 cosas seguramente que hice mal. Pero acá hay un factor muy, muy importante que es el tiempo, ¿verdad? Jugamos el martes por Copa y tenemos que ganar. Y tenemos que ver cómo terminaron muchos de estos jugadores. Teníamos a 2 o 3 entre algodones, que incluso estuvimos hasta último momento si jugaban o no, tenían algunos, no sé cómo le llaman acá, estados gripales. Teníamos 2 o 3 de ellos así. Y llegaron, me dijeron que estaban bien y todo apuntaba que estaba bien. Ahora hay que ver si se recuperaron después de un esfuerzo tan grande, de esta caída. Y tenemos que pensar ya en el otro partido, pero más que nada necesitamos poner un equipo en cancha que se esté fuerte. Profe Alfredo, Millonarios es el equipo al que más ha enfrentado usted en su carrera, 19 partidos, 5 victorias, 7 empates y 7 derrotas. Quería preguntarle si el planteamiento de hoy viene relacionado con el contexto con el que venía Millonarios, colero, último, uno de los equipos que más goles recibía, y si el venir a proponer y de pronto quemar ese estado físico de los jugadores en la altura venía relacionado con que Millonarios fuera último. Y para Jimmy, quería preguntarle, sacándolo un poco del partido, si es verdad o mentira ese mito de que escoba nueva barre mejor, y eso relacionado con que un jugador cambie su estado de ánimo y su cambio táctico cuando un entrenador sale y entra a otra mitad de campeonato. Muchas gracias. Bueno, creo que eso es circunstancial. Nadie tiene la plena seguridad de que ellos hoy ganaron por el cambio de técnico. Creo que nosotros como jugadores nos debemos a esta profesión. Queremos ganar en todos los partidos, y esa es la mentalidad de nosotros. No está en si llega un nuevo técnico, si estamos bien con el técnico. Es de respeto a lo que hacemos, a nuestra profesión. Lo dije, creo, en la primera pregunta. Ante la incertidumbre de lo que podía plantear hoy Millonario, nosotros no pensamos tanto en lo que... o sea, no podíamos ni siquiera basarnos en lo que había hecho anterior Millonario. Sí saber, y lo dijimos, teníamos que ser un equipo humilde, nosotros un equipo humilde, un equipo muy esforzado y muy concentrado, porque sabíamos que la gente igual lo iba a acompañar, y sabíamos que los jugadores tocados por lo que pasó el día anterior iban a correr más que nunca, iban a entregarse más que nunca. La conformación, como decís tú, si pensé conformar mi equipo porque me enfrentara al último, no tenía nada que ver. La conformación tuvo que ver con saber que íbamos a tener un primer tiempo muy, muy intenso, porque seguramente Millonarios iba a salir con todo. Y yo quería controlar el partido desde la pelota, ¿verdad? Y como dices tú, en la altura, no quería estar corriendo atrás de la pelota. Y ese objetivo lo logramos. O sea, nosotros hasta el gol de ellos, e inclusive después del gol de ellos, en el primer tiempo nosotros tuvimos continuamente el control de la pelota y el control del partido. El control de la pelota, pero no el control del partido, porque cuando lo vas perdiendo ya no lo controlás. Pero nos faltó en 3/4 ser más punzantes, hacer daño, ser más profundos, tener el último pase que fuera con otra intención.
Y también nos faltó que tener una mayor seguridad en el primer ataque que nos hace Millonarios y después en el segundo nos convierte en 2 goles. Eso sí tenemos que verlo y tenemos que corregirlo porque aparte nos viene pasando. Nosotros varios partidos nos hemos puesto en pérdida y lo hemos hablado y lo hemos establecido. Hasta ahora no lo habíamos sufrido porque lo podíamos revertir. Pero hoy ante un equipo como Millonarios ya no pudimos. Entonces todo sirve de enseñanza y de autocrítica, como han dicho, y seguramente viene bien ahora que estamos en el comienzo de este campeonato, ¿verdad? Para poder corregir y poder enfrentar el resto del campeonato, que es la parte más dura, de mejor manera.